Hola amigos, yo soy Balam. Eh, Me conoce como el doctor Balam, pero aquí para la banda, digo yo, para la tribu, soy Balam. El doctor Balam es para apantallar a los enemigos. Ustedes saben muy bien que en el mundo animal, por ejemplo, los palomos hinchan el pecho. Ujú. Los pavorreales levantan las plumas. En fin, cada animalito se vale de las habilidades que tiene para poder impresionar a la hembra o al adversario. En este caso yo no tengo ninguna necesidad de impresionar a nadie, pero sí hay personas que no me conocen y bueno, pues de alguna manera creo que es importante darme a conocer. Dar a conocer cuál es mi trayectoria y qué es lo que hago, qué es lo que yo me dedico. Tengo el gran beneficio de que muchas personas también, por el otro lado, sí me conocen y han visto mucho mis participaciones en diferentes medios, en radio, en televisión, en donde he tenido la oportunidad de ser invitado con mucha frecuencia. Entonces les voy a contar un poquitito, ¿sí? Yo soy Balam, de origen psicólogo, es decir, mi formación de origen es la psicología. Posteriormente yo vivía en Monterrey y me fui a estudiar hipnosis médica y medicina psicosomática a México. Posteriormente estudié la especialidad en psicoterapia psicoanalítica. Después, en base a un padecimiento que tenía una amiga mía, me pidió que la acompañara y yo tenía un problema muy serio en mis hombros y bueno, pues estando ahí yo pedí que me atendieran de mis hombros también de una bursitis de muchos años. Yo practiqué judo y fue así como de repente cuando menos yo acordé ya me habían clavado agujas en los hombros, ¿no? Y así descubrí la acupuntura. Y entonces yo dije, no, aquí hay gato encerrado, ¿no? ¿Cómo le hacen estos para que se me haya quitado un dolor que yo traía de años? ¿Sí? Y de repente ya no tengo dolor. Entonces fue como yo dije, no, aquí hay gato encerrado. Y bueno, pues voy a buscar la forma de aprender acupuntura. Y curiosamente le platiqué esto a una amiga que recién había estado trabajando en Nicaragua durante la asunción al poder del Ejército Sandinista de Liberación Nacional, y me platicó de sus experiencias con la acupuntura en Nicaragua y cuando menos acordé me habló de que iba a haber una especialidad en México, y cuando menos acordé yo llego, me presento y digo que voy de parte de esta persona y me dicen, usted está aceptado, preséntese el lunes a clases, ¿sí? Fue sorprendente, de verdad. Yo quedé impresionado porque no sabía ni siquiera de qué se trataba, pero yo ya estaba en clases, ¿no? Entonces cursé la especialidad de acupuntura. En la crisis del 94, cuando se vino abajo se vinieron abajo tantas cosas durante el gobierno de Zedillo, ¿verdad? Aquel famoso error de diciembre. Muchos de los pacientes que yo tenía como psicoterapeuta, porque ya había estudiado psicoterapia psicoanalítica, pues toda la economía estaba tambaleante y muchos de los pacientes ya no podían seguir pagando. Entonces yo ya hacía acupuntura, ¿sí? Habiendo descubierto que era posible manejar la acupuntura, manejar la energía, empecé a experimentar en otros campos también y así fue como aprendí radiestesia, radiónica, magnetoterapia y obviamente pues herbolaria y fitoterapia médica, ¿sí?
todo esto me dio la posibilidad de hacer pues una amalgama, un collage de conocimientos que me permitían pues servirle a la gente, ¿sí? Y bueno, pues la verdad que eso fue lo que fue ocurriendo en mi vida. Tuve el privilegio de trabajar para la Universidad Nacional, para la Universidad Autónoma de Nuevo León durante 3 años, donde me desempeñé como jefe de guardia de la unidad de psiquiatría del Hospital Universitario de Nuevo León. En México trabajé 25 años para la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Entré como docente, como maestro, hasta que fundé el Departamento de Higiene Mental de todos los colegios de Ciencias y Humanidades. Al mismo tiempo trabajaba para Centros de Integración Juvenil, que es una institución dedicada al tratamiento y rehabilitación de personas con problemas de farmacodependencia. Y ahí salíamos a las calles y hacíamos teatro popular. Íbamos a las colonias muy desprotegidas, muy proletarias, y trabajábamos en la calle. Y entonces empecé a redescubrir ese gusanito que latía en mí, que de alguna manera me permitía con facilidad actuar. Cuando estaba estudiando el primer y segundo año de psicoterapia psicoanalítica, se partía de la base de que el hombre era un ser teatral, y entonces tuve la fortuna de tener como maestro a Hugo Argüelles, un tipazo, ¿no? Un tipazo, un verdadero, en realidad es un psicoanalista, nada más que hacía el psicoanálisis a partir del teatro. En aquel entonces, el Cono Sur estaba controlado por las dictaduras militares, y como todos sabemos, Argentina y Uruguay fueron lugares muy golpeados con sus dictaduras. En Argentina, Videla, en Uruguay, Stroessner. Entonces, los psicoanalistas, la gente de mayor avanzada, los más progresistas, psicoanalistas de Argentina, se sentían amenazados por su actitud progresista, y empezaron a ser hostigados por la triple A, que era la Alianza Anticomunista Argentina, y muchos de ellos tuvieron que huir del país. Y esa fue en realidad para nosotros, muchos de los mexicanos, una gran fortuna, porque llegué a recibir, tuve la oportunidad de recibir la enseñanza directa de personalidades del mundo del psicoanálisis, ¿sí? O sea, eran nuestros maestros directos, nuestros supervisores, ¿sí? O sea, estábamos con lo más, la nata verdadera del psicoanálisis pues prácticamente en el mundo, ¿sí? Entonces, bueno, pero esto sí fue pasando, y yo me dedicaba al psicoanálisis. Cuando las cosas empezaron a ponerse cada vez más difíciles, ya lo complementaba con terapia alternativa, y hasta que llegó el momento en que, una vez teniendo una paciente en hipnosis, me dijo: no, yo no soy ella, porque yo le hablaba por su nombre. Y, ¿cómo que no eres ella? No, dice, yo vivo en ella, pero no soy ella. Ah, caracoles, dije yo, recáspita, por mis barbas, ¿no? Pues me interesó mucho la situación, ¿no? Y le propuse a mi paciente que viniera una sesión extra, y yo no le iba a cobrar. Ella encantada. En realidad yo lo que quería es comunicarme con
con ese espíritu que habitaba en ella. Y fue así como empecé a recibir la información directa del mundo espiritual. Yo, desde niño, es decir, mi persona desde niño, me pasaron siempre cosas extrañas que poco a poco se las iré diciendo. Es mucha información para un solo momento. Pero lo que me interesa es transmitirles a ustedes cómo fue que yo llegué a esto. ¿Sí? Era muy curioso porque mis supervisores, Federico San Román, David Nelson, Pepe Cueli, Santiago Ramírez, les llamaba algo la atención de mí, a pesar de que yo nunca fui un teórico. Para poder mantener mi formación, en realidad yo tenía 2 trabajos y aparte de eso estudiaba, ¿verdad? Entonces les llamaba la atención que yo, no siendo un buen teórico, tuviera tanta capacidad para que mis pacientes pudieran resolver sus problemas, es decir, para que yo pudiera ayudarles a resolver sus problemas. Y incluso me lo llegaron a decir, me decían, oye, aparte de eso, no solamente, sino que me tocaban cada cosa, pero durísima. Incluso uno de mis supervisores me dijo en una ocasión, Federico San Román, no sé cómo le haces, pero eres brillante en tu trabajo. ¿Sí? Lo que nunca fui como teórico, pero eres brillante en tu trabajo. Cualquier otro de mis supervisandos me trae casitos así, ahí los voy. Pero tú me traes unas broncas tremendas y lo más asombroso de todo es que las resuelvas y les ayudas y los sacas adelante. ¿Sí? Pues eso era... me alentaba mucho, pero yo todavía no sabía exactamente bien qué es lo que pasaba conmigo, a pesar de que yo siempre había tenido experiencias infantiles, ¿verdad? Donde yo curaba a los pollos, curaba a los conejos, curaba a las palomas de la granja de mis padres, ¿sí? Y fue entonces como poco a poco me fui dando cuenta de que yo tenía una habilidad distinta. Y ahora me reconozco como tal. Yo nací con don de sanación. Yo tengo don de sanación. Y eso es lo que me permite hacer muchas de las cosas que yo hago. Entonces, bueno, llegó el momento en que yo me comunicaba cotidianamente con los espíritus. Y curiosamente, a partir de esa experiencia, me ocurrió que me empezaron a llegar pacientes que traían dentro de sí también espíritus, ¿sí? Y bueno, pues yo me comunicaba con ellos, mis pacientes, a través de ellos caían en trance y los espíritus se comunicaban conmigo y me iban diciendo, me iban instruyendo, me iban diciendo cómo era el mundo de ellos, ¿sí? Y entonces yo nunca pertenecí a ninguna orden, yo nunca formé parte de ninguna escuela de desarrollo o de iniciación, nada. Mis maestros fueron mis hermanos espirituales. Ellos fueron los que me empezaron a enseñar directamente a partir de su propia experiencia. ¿Sí? Con esto quiero decirles que las obras de Allan Kardec, que toda la información que hay acerca del mundo del espiritualismo, de la situación espírita, yo lo he vivido de otra manera. ¿Sí? Yo he tenido la oportunidad de recibir la información directamente de ellos, ¿sí? De mis hermanos espirituales, de mis hermanos superiores. Y llegó el momento en que entiendo que me asignaron
con algún hermano espiritual, un hermano superior, y fue quien se encargó de irme dando las instrucciones, ayudarme a que yo me desarrollara. Claro que todo este tipo de información empezó a hacer que yo me empezara a distanciar, a poner la información que me daban mis hermanos espirituales, que era muy congruente, que era una información que yo podía ver y palpar verídicamente, aunque ellos fueran espíritus, y las teorías pues distaban de ser lo que decían mis hermanos espirituales. Entonces fue así como fue orientando mi trabajo cada vez más hacia el mundo espiritual, haciendo poco a poco el psicoanálisis a un lado, pero sin dejar de lado toda la información que se me había proporcionado, ¿sí? Tuve los mejores maestros que se pueden imaginar. Historia de México y Historia Universal, Josefina Zoraida Vázquez, ¿sí? Cualquiera que conozca México pues se dará cuenta quién él es. Además tiene una obra impresionante de libros. Antonio de Lumó nos daba economía política. Después fue un alto funcionario de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNAM. Hugo Argüelles, dramaturgo, ¿sí? Maestro de teatro, autor de cantidad de obras de teatro, entre ellas Los cuervos están de luto. Es decir, era un bagaje cultural del cual se nos fue proveyendo para que pudiéramos entender al ser humano. Todo eso no puedo dejarle de lado, ¿verdad? Sino que al contrario, es lo que me dio los elementos para poder comprender al ser humano, ¿sí? Y como dice Ortega y Gasset, uno es uno, el ser humano es uno y su circunstancia, porque necesariamente tenemos que entender el mundo circundante para poder entender cuál es también el devenir del ser humano, ¿sí? Muy bien, pues entonces tuve la oportunidad de crear el Departamento de Higiene Mental de todos los colegios de Ciencias y Humanidades de la UNAM, y tenía como propósito poder identificar a aquellos muchachos, ¿verdad?, que tuvieran alguna conducta atípica y poder canalizarlas a diferentes instancias para su tratamiento. Trabajé en muchas cosas, sí, pero esto fue uno de los que yo considero uno de mis más grandes logros. Para la Universidad Autónoma Metropolitana también fui el fundador del primer curso taller de auriculoterapia, y así entró la medicina tradicional china a nivel universitario en México, ¿sí? En fin, han sido muchas las experiencias que yo quisiera compartir con ustedes, que me dan la posibilidad de platicarles, de decirles, ¿sí? Y quiero compartir con ustedes muchas cosas que poco a poco se han ido acumulando a lo largo de estos 70 años que ya llevo yo conmigo, ¿sí? Yo creo que ya llega el momento de compartirlo, ¿verdad? De abrir todo esto para distribuir ese conocimiento que poco a poco yo fui adquiriendo y entregárselos a ustedes. Les agradezco infinitamente que me escuchen, les agradezco infinitamente que me vean, mucho más todavía que me cuestionen, ¿sí? Y que me hagan entrar en razón de algunas cosas que la verdad no conozco ni entiendo, ¿sí? Pero bueno, para eso estamos aquí, para compartir experiencias, para aprender unos de otros. Yo tendré la oportunidad de aprender muchas cosas de ustedes. Muchos medios en México me invitaron, me hicieron entrevistas. La B Grande de México,
recuerdo a una conductora, Michelin Quineri, Flor Berenguer, en voz alta, su programa en voz alta, Alejandro Orozco en 900 Buenas Razones, en la XCW de México, en la XCOK, no recuerdo el nombre de la persona, en fin, muchas que escapan a mi recuerdo en este momento, ¿no? Y en Monterrey, una licenciada de apellido Tueme, Claudia Tueme, en un programa en Radio Alegría, los sábados era de 3 a 5. Luego, por alguna razón, la que haya sido, llegué a Canal 12 Televisión, Multimedios de Monterrey, y desde el 2005 estoy colaborando ahí, ¿sí? Es un programa de chunga, pero a final de cuentas es un escaparate, ¿sí? Y yo creo que es el que de alguna manera me ha dado a conocer ante mucha gente. Entiendo que ese programa tiene y mi persona tiene muchas limitaciones para expresar lo que yo sé y puedo aportar, pero bueno, hago lo que puedo, ¿sí? En ese medio que no es el idóneo, pero es lo que sí tenemos, ¿no? Entonces, bueno, el propósito de esta primera acercamiento a ustedes es decirles que me siento muy gozoso de que ustedes me reciban en sus casas, en donde se encuentren, y que podamos tener la posibilidad de comunicarnos. Mucho les agradezco en su favor de su atención, ¿sí? Mi teléfono es 811-484-0100 y obviamente les tengo que decir que yo nací, digo yo, vengo equipado de agencia, ¿sí? Y eso me permite hacer cosas que no fácilmente los puede hacer otra persona. Yo soy psíquico mentalista. Pueden ver muchas de mis participaciones y de mis cosas en mi Facebook. Espero que ustedes me sigan en estas transmisiones, que buscaremos la forma de hacerlas frecuentes, ¿sí? Y que espero mucho la respuesta de ustedes, la colaboración de ustedes, el intercambio con ustedes, ¿sí? Dios nos bendice a todos, ¿sí? Estas transmisiones tienen una humilde pretensión, que es poco a poco crear la inquietud que nos permita crear conciencia en quien nos ve y en quien nos escucha. Gracias nuevamente. Gracias. Muchas gracias. Y les recuerdo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bendiciones para todos.